Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Pero antes, vámonos corriendo con Ajo Listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Qué bueno que nos acompaña nuevamente en su clase de historia. Ya estamos por cerrar esta época y es muy importante que... ¿Y ahora, Ton? ¿Por qué vienes vestido así? ¡Wow! Pues es que después de todo lo que hemos visto y hablado sobre Benito Juárez, yo quiero ser un superhéroe como él, porque logró cosas muy importantes para el país. ¿De qué hablas, Ton? ¿Cómo un superhéroe? ¡Ay, sí! Imagínense, él solito logró proponer y aprobar todas las leyes de reforma, enfrentándose a todos los conservadores, y dejó como legado que todos los mexicanos tuviéramos muchas libertades. Por eso digo que es súper. ¡Tan, tan! Ay, no, Ton. Estás malinterpretando este periodo de la historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué, maestra? Pues porque Benito Juárez no logró todo eso solo. Recuerda que hemos hablado del grupo de los liberales, los cuales fueron parte de una generación de pensadores y políticos que creían que para formar una gran nación, primero era necesario garantizar, a través de una constitución y leyes, una serie de derechos y libertades ciudadanas. En otras ocasiones, ya hemos hablado aquí de algunos dedos importantes liberales, como Miguel Lerdo de Tejada, por ejemplo. Él escribió la ley de desamortización que justamente se conoce con su apellido, la Ley Lerdo. Es verdad. Es que muchas veces se me olvidan esas cosas. Entonces me voy a quitar mi disfraz de superhéroe porque quiero que los alumnos en casa comprendan muy bien qué fue lo que sucedió en esa época y que fue un esfuerzo conjunto de varias personas. Voy a quitarme esto. Sí. Y también que hubo, como en todas las etapas de la historia, cosas positivas, pero también cosas negativas. No te preocupes, Ton. Solo es muy importante que nunca olvidemos que aunque Benito Juárez realizó grandes hazañas, después de todo él seguía siendo un hombre de carne y hueso que no hubiera podido lograr ninguna de estas cosas si no hubiera tenido el apoyo de otras personas que pensaban como él. Uy, pero a ver, entonces, ¿quiénes serán los demás liberales? Porque ahora estoy ansiosa por conocer lo que hicieron para mejorar el país en algunos ámbitos. ¿Qué les parece si conocemos algunos de los más sobresalientes? Así podremos darnos cuenta de lo importante que resultaron sus aportes para el desarrollo del país y para conquistar las libertades que tanto hacían falta en esa época. Me parece muy bien, maestra. Ya quiero saber mucho más sobre estos temas. Hay que pedirle a los alumnos y alumnas en casa que nos ven que tengan a la mano su libro de texto de historia y en la página 62 para consultar la información.
Los invitamos en casa a que nos acompañen para que puedan aprender más sobre estos destacados personajes y sus aportes. Sí, así que tomen su cuaderno y su lapicera para que no se les escape ningún detalle de este importante tema. Uy, ¿quién es él, maestra? Él es Melchor Ocampo. Él es considerado uno de los principales líderes intelectuales de los liberales y le llamaban incluso el filósofo de la Reforma Liberal, porque él ayudó a definir los objetivos políticos más importantes de la Reforma. Claro, claro. Yo conozco algunas calles y avenidas de la ciudad que llevan ese nombre, pero ¿por qué se le da un papel tan importante en la historia, maestra? Pues, para entenderlo mejor, podemos empezar por conocer su historia personal, la cual es muy reveladora. Platíquenos, maestra, y estoy muy intrigado. ¿Qué fue de su vida? Resulta que él nació en Michoacán en 1814 y era huérfano, o al menos eso es lo que se sabe de su historia. Pero esto cambió en el momento en el que desde muy chiquito fue rescatado por Francisca Javiera Tapia, quien era una rica hacendada que decidió rescatarlo y criarlo hasta que él tuvo 17 años. ¡Órale! ¡Qué gran oportunidad! Sí, eso cambió la vida de Melchor Ocampo para siempre, porque doña Francisca lo nombró su heredero y eso le permitió tener acceso a una excelente educación y viajar por distintos países de Europa, en donde tuvo contacto con ideas liberales y anticlericales que después tendrían una enorme influencia en su postura política. ¿Y entonces qué fue lo que estudió? Él estudió de todo. Primero estudió Derecho, pero renunció a su título para dedicarse a otras disciplinas, sobre todo a las ciencias, desde botánica hasta química, pasando por filosofía y otras más. Se dice que incluso él inventó nuevos sistemas de irrigación para plantas. ¡Wow! ¡Qué padre tener la oportunidad de conocer tanto! Sí. La verdad es que él era una persona muy comprometida con el conocimiento y eso lo llevó a formar una buena biblioteca, la cual todavía hoy se conserva en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás Hidalgo de Morelia, Michoacán. Pero, ¿y esto cómo lo condujo a la política, maestra? Pues mira, mientras él se encontraba en su hacienda y se educaba leyendo muchísimo, también comenzó a escribir artículos para el periódico liberal El Filógrafo y ahí empezó a dejar muy clara su postura política. De él podemos rescatar frases como esta. Es ejecutivo, urgente, que demos a nuestros hijos una buena educación civil, honrosas y productoras ocupaciones, que consideremos los destinos públicos como cargos de conciencia y de temporal desempeño, y no como sinecuras y patrimonios explotables, que por estrictas economías y justas distribuciones, gastemos menos de lo que ganamos para ir cubriendo nuestras deudas. Melchor Ocampo. Estamos mal educados en Escritos Políticos. ¡Wow! ¡Qué profundo, maestra! Y qué importante es lo que decía. Sí, aún siendo muy joven, su ideología política ya estaba bastante clara. Y fue después de su viaje por Europa cuando finalmente decidió entrar de lleno en el mundo de la política. Primero como diputado por el estado de Michoacán y luego, en 1846, como gobernador de ahí mismo. ¡Wow! Pero, ¿qué no en esa época el gobierno de la República era conservador? Sí. De hecho, su periodo como gobernador sucedió justo durante la guerra contra Estados Unidos, en la cual él mismo combatió. Pero después, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a Melchor Ocampo le pareció un resultado tan indignante que renunció a su cargo como gobernador. Ese fue el tratado con el que México perdió Texas, Nuevo México y California, ¿verdad? Sí, exacto. Y es justamente por esa pérdida de más de la mitad del territorio que Ocampo decidió abandonar su puesto en marzo de 1848. Y así demostró su descontento con el gobierno en turno. Vaya que mostraba claramente su postura en contra de los conservadores, ¿eh, maestra? Pues sí, aunque después volvió a ocupar otros puestos políticos, siempre dentro del Partido Liberal, hasta que en 1853 fue desterrado del país por la dictadura de Santa Anna, quien consideraba a Ocampo un opositor muy peligroso por la gran influencia que tenía, así que decidió que lo mejor era quitarlo del camino. Entonces, ¿hasta ahí llegó su participación en la historia de México? No, por supuesto que no. Durante su destierro en Nueva Orleans, Ocampo conoció a otros liberales importantísimos que también habían sido expulsados de México por la dictadura de Santa Anna, como el mismísimo Benito Juárez. Ocampo y Juárez se hicieron inseparables desde Nueva Orleans y ahí organizaron una conspiración para apoyar la revolución de Ayutla que ya había estallado aquí en México.
En cuanto Santana huyó del país derrotado por la revolución de Ayutla, Ocampo y Juárez regresaron y se reunieron con sus otros compañeros del Partido Liberal para empezar a idear lo que después serían las leyes de reforma. Y Ocampo sería uno de los redactores de la famosa Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos. En verdad es importante para la historia de México todo esto que sucedió. Claro, durante la Guerra de Reforma fue Ocampo quien se encargó de conseguir el apoyo de Estados Unidos para el Partido Liberal y por eso el Tratado McLean-Ocampo lleva su nombre. Poco después de la firma de ese tratado, todavía en el calor de los últimos momentos de la Guerra de Reforma, Melchor Ocampo fue capturado por las fuerzas conservadoras y fusilado en junio de 1861. Su muerte fue un golpe durísimo para los liberales porque ellos sintieron que les habían arrebatado a uno de sus más valiosos guías. Ocampo fue un liberal congruente hasta sus últimos momentos, pues en su testamento dejó escritos sus ideales más altos. Su testamento decía lo siguiente: muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Uy, vaya que fue muy entregado a este país. Claro, su legado fue tan importante que hasta le pusieron su nombre al estado en donde nació. Michoacán no se llama solo Michoacán, sino Michoacán de Ocampo. Y, aunque en su momento fue juzgado duramente por su participación en el Tratado McLean-Ocampo, porque básicamente le permitía la libre intervención a Estados Unidos en nuestro país, el tratado realmente nunca entró en vigor y el resto del legado de Ocampo es innegable para nuestra historia. Es sorprendente lo que buscaba este personaje y mucho más saber lo que sí pudo lograr. Sí, ya quiero conocer las aportaciones del resto de los liberales para ver cómo conformaron este super equipo. Entonces vamos con el siguiente, Fortún. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Él es Francisco Zarco. Es un periodista que marcaría profundamente la historia de México. ¿Francisco Zarco? ¿No había dicho Fortú o algo así? Fortún. Y es que este, Fortún, era el seudónimo con el que muchas veces Zarco tenía que firmar sus artículos periodísticos. ¿Y por qué firmaba así y no con su nombre real? Pues es que en gran parte era por seguridad. Verán, en aquella época la libertad de expresión era un derecho que no estaba garantizado por completo, sino que había una y mil formas en las que los gobiernos podían censurar los periódicos y castigar a los periodistas. Y al ser Zarco un fuerte crítico de los gobiernos, en muchas ocasiones llegó a ser perseguido. Ay, ¿por qué lo perseguían? Pues para censurarlo, para evitar que hablara mal del régimen de ese momento. De hecho, la censura era tan fuerte que podía ser encarcelado, como le pasó al mismo Zarco cuando escribía para el diario El Demócrata, en 1850. Uy, y de seguro hasta ahí llegó su vida como periodista. Él continuó con su labor de crítica durante toda su vida. Y en cuanto era liberado de la cárcel, no dudaba un segundo en volver a publicar sus polémicas opiniones. El momento más difícil que vivió fue durante la dictadura de Santana, pues las leyes de imprenta se volvieron increíblemente rígidas y prohibieron toda crítica al gobierno y a la iglesia. En ese entonces, Zarco era el jefe de redacción del periódico liberal más importante del país, El Siglo XIX. Y para poder seguir publicándolo fue necesario recurrir a la autocensura, o sea, la autocensura es cuando callas tus verdaderas opiniones porque le tienes miedo a las consecuencias. Qué fuerte, maestra. Se notaba que en ese tiempo la libertad de expresión estaba bastante limitada. Exacto. Esos fueron tiempos muy difíciles para los periodistas. Después de la dictadura, en 1856, Francisco Zarco fue el representante del estado de Durango en el Congreso Constituyente que creó la importantísima Constitución Liberal de 1857. Y su participación, con ella, Zarco buscó promover la libertad de prensa y así lo plasmó en los más de 150 discursos que pronunció para convencer a sus compañeros de la necesidad de que hubiera una plena y total libertad de prensa. Uy, ¿y más de 150? ¿Sí? Sí. Son muchísimos, Sí, ¿no, Sí, maestra? muchísimos. Sí, son muchos. Y además todos son de una potencia tremenda, como por ejemplo el que sigue. Vamos a leerlo. Dice, 25 de julio de 1856. Un célebre escritor inglés ha dicho, quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia.
Estas palabras demuestran lo que de la prensa tiene que esperar un pueblo libre, pues ella, señores, no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. ¡Wow! Gracias, Ale. De nada, maestra. Este solo es uno de sus discursos más conocidos, donde muestra su postura ante la censura. Y es muy importante destacar que no solamente se refería a la censura que practicaban los gobiernos conservadores, sino también a los liberales, demostrando con esto la importancia de exigirle a todo tipo de autoridades que respeten y garanticen los derechos de la ciudadanía. Eso es muy fuerte, maestra. Sí, era una declaración tremenda. Pero para Zarco era preferible demostrar la necesidad de defender la libertad de prensa que quedarse callado. Claro. Pero, ¿y entonces siempre se enfocó en la libertad de prensa? No solamente a eso. Zarco también luchó contra la leva, contra la pena de muerte, apoyó la educación en todos los niveles, la educación para adultos e incluso la educación para gobernantes, con el propósito de que estos fueran un poco más aptos para sus puestos. Increíble. ¿Se acuerdan qué era la leva? Yo me acuerdo. Creo que ya habíamos hablado de eso en otra clase, maestra. Sí, a ver. Es cuando el ejército pasaba por los pueblos y reclutaba a la fuerza a los hombres de ahí. Ay, sí es cierto, es verdad. Exacto, Ton. Como pueden ver, Zarco fue una persona muy comprometida con los ideales liberales. Uy, vaya, maestra. En verdad había muchas personas de admirar entre los liberales. Sí. Y los conocemos porque es importante para comprender todas las dificultades que implicó conquistar estas libertades que tenemos hoy en día. Entonces, a ver, platíquenos de otro personaje, maestra, para que no nos quedemos con la duda. Claro, perfecto. Pues, ¿qué les parece si hablamos del último personaje del día de hoy? Él se llama Ignacio Ramírez y es mejor conocido por muchos como el Nigromante. ¡Ey! ¡Qué seudónimo tan impactante! El Nigromante. Y que lo digan, él me encanta. Desde que era muy joven, Ignacio Ramírez se hizo famoso por sus ideas radicales. Imagínense que durante su tiempo en la Academia de San Juan de Letrán presentó una tesis titulada Dios no existe. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. ¡Wow! Esta fue quizás la primera vez en la historia de nuestro país que alguien expresaba públicamente que era ateo. Eso debió de causar muchísima controversia, maestra, imagínese. Claro, por supuesto. Recordemos que, aunque cada vez era más común que circularan ideas que cuestionaran la tradición católica de nuestro país, las críticas a la Iglesia y a la religión resultaban impactantes e incluso inaceptables para algunos, como para los conservadores, por ejemplo. De cualquier forma, esta declaración del Nigromante sirvió como una primera expresión de lo que después sería su postura política a favor de la educación laica y de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces causó tanta polémica que con eso logró llegar a la política. No, bueno, no es que haya llegado por la polémica, claro que no. Al igual que Francisco Zarco, Ignacio Ramírez primero incursionó en el mundo del periodismo. Junto con otros periodistas, fundó el periódico Don Simplicio, que se caracterizaba por tener un estilo satírico. ¿Qué significa satírico, maestra? Yo tampoco sé. Significa que expresan sus críticas a manera de burla. Oiga, pero ¿esto no molestaba a los gobiernos? ¡Claro! Y de hecho, al igual que Francisco Zarco, el Nigromante fue encarcelado muchas veces. Justo por esto, empezó a firmar con el seudónimo El Nigromante, que es por el cual sería recordado después. En el caso de este personaje, la mayor parte de su vida la pasó como periodista y solo varios años después comenzó a ocupar cargos políticos. ¿Cómo cuáles, maestra? Ocupó, por ejemplo, varios ministerios en el Estado de México y en Sinaloa. En otros momentos llegó a ser secretario de Guerra y también de Educación. Sin embargo, siempre volvería al periodismo y eso lo llevaría a ser encarcelado varias veces, como le pasó también durante la dictadura de Santana. Uy, ya sabemos que su postura era radical y fue un gran crítico de los gobiernos conservadores. Pero, ¿qué aportes trajo a la nación como liberal, maestra? Buena pregunta, Ton. Igual que sus compañeros, formó parte del Congreso Constituyente de 1856 y ahí expresó lo siguiente.
Dice: mientras el trabajador consuma sus fondos bajo la forma del salario y ceda sus rentas con todas las utilidades de la empresa al socio capitalista, la caja de ahorros es una ilusión. El Banco del Pueblo es una metáfora. El inmediato productor de todas las riquezas no disfrutará de ningún crédito mercantil en el mercado. No podrá ejercer sus derechos de ciudadano. No podrá instruirse. No podrá educar a su familia. Perecerá de miseria en su vejez y en sus enfermedades. Ay. Uy, entonces estaba totalmente del lado de los trabajadores. Así es. Y también fue él quien, como ministro de Justicia, después de la Guerra de Reforma, logró concretar de manera definitiva la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, ¿a él le debemos el vivir en un estado laico? En parte sí. Y también le debemos otras cosas, como por ejemplo el impulso a la educación de las mujeres y las niñas. Su postura fue tan radical que incluso reprochó a Juárez el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo por considerar que iba en contra de los principios de la Constitución. ¡Wow! Vaya que sí era un hombre radical. A ver, entonces, para repasar, ¿qué legado podemos rescatar de cada uno de estos personajes? Ah, yo recuerdo que Melchor Ocampo hizo grandes aportes a las leyes de reforma. Muy bien, Ton. Sobre todo la ley de desamortización. Melchor Ocampo, ley de desamortización. Excelente. ¿Y qué me pueden decir de Francisco Zarco? Uy, a ver, yo recuerdo que él abogó por la libertad de prensa y de expresión. ¿Verdad que sí, maestra? Claro que sí. Francisco Zarco, libertad de expresión. Finalmente tenemos a Ignacio Ramírez, el nigromante. ¿Cuál fue su aporte? Ah, yo sé. Él logró impulsar la educación laica y la separación entre la Iglesia y el Estado. Estupendo, muy bien, Ton. Ignacio Ramírez, educación laica y separación entre la Iglesia y el Estado. Ustedes en casa, ¿se imaginan cómo serían sus vidas si no tuvieran todos estos derechos y libertades? Ay, no, y serían totalmente distintas. Sí. Definitivamente. No podríamos expresarnos. Uy, eso sería una diferencia importante. Sí, la más importante, creo yo. Tal vez sí. Pero bueno, hoy hemos llegado al final de nuestra clase. Les invitamos a que sigan conociendo más sobre estos personajes, ya que su vida y sus obras son una pieza fundamental en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, maestra Ceci. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con el legado de los liberales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, educación física. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos.
Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí, con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.